Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En la Mira, el programa de Telesur y RT que les acerca los temas que más impactan en la opinión pública mundial. Y desde principios de año Venezuela ha estado en la mira de la comunidad internacional, ¿cierto, Rey? Efectivamente, Nico, pudiéramos tomar como punto de arranque la juramentación de Nicolás Maduro en enero como presidente. Desde entonces se ha suscitado una escalada de acciones de la derecha, tanto nacional como extranjera, contra la revolución bolivariana. En paralelo, fuerzas progresistas han intensificado su respaldo al chavismo, exigiendo respeto a la soberanía del país. Así es por eso que entonces vamos a preguntarnos en qué fase se encuentra el llamado golpe suave contra Venezuela, denunciado tanto por autoridades venezolanas como así también por movimientos sociales del mundo. ¿Qué se esconde tras las denuncias de supuesta crisis humanitaria y la polémica ayuda que ofrece Washington mientras le cierra a la nación sudamericana el acceso a sus finanzas internacionales? Lo vamos a indagar en esta emisión. ¿Nos acompaña? El 10 de enero del presente año, el presidente Nicolás Maduro juró su cargo tras resultar ganador en los comicios convocados para el 20 de mayo del año anterior. La fecha había sido acordada de antemano con sectores de la oposición venezolana en Santo Domingo, antes de que Julio Borges, el representante de la oposición, se levantara de la mesa llegado el momento de firmar lo pactado. El 23 de enero se convocaron movilizaciones tanto del gobierno como de la oposición. En ese contexto, Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional declarada en desacato desde el 2017 por el Tribunal Supremo de Justicia, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. De inmediato, la administración de Donald Trump reconoció al dirigente opositor. La secundaron países miembros del denominado Grupo de Lima y otros de la Unión Europea. Sin embargo, organismos internacionales como la ONU, el ALBA-TCP, integrantes del Movimiento de Países No Alineados, así como los gobiernos de Rusia, China, Irán y Turquía, entre otros, se han decantado por la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Estados Unidos ha ido disponiendo la matriz de una crisis para justificar una presunta ayuda humanitaria a Venezuela con la mediación de la USAID y sin el respaldo de instituciones como la Cruz Roja Internacional. En paralelo, la Secretaría del Tesoro estadounidense procedió a congelar unos 7.000 millones de dólares en activos de la petrolera estatal PDVSA. El 23 de febrero, día en que Guaidó cumplió un mes de su autoproclamación como presidente encargado, hubo intentos de violentar una serie de puntos fronterizos. Los objetivos de estas acciones eran, en primer lugar, poner en marcha falsos positivos u operaciones de bandera falsa, y en segundo lugar, facilitar el ingreso de la polémica ayuda humanitaria. El 25 de febrero, el Grupo de Lima, tras una reunión en Colombia a la que asistió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, decidió intensificar las presiones diplomáticas y económicas, aunque rechazó el uso de la fuerza en Venezuela, oponiéndose en este punto a las intenciones de Donald Trump. El 28 de febrero, Estados Unidos insistió en su plan intervencionista ante la ONU. Rusia y China impidieron que prosperara y presentaron un proyecto para preservar la soberanía y autodeterminación de los venezolanos. Dicho proyecto fue rechazado por los norteamericanos. El 1 de marzo, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció en Rusia la decisión del presidente Maduro de trasladar la oficina de la estatal PDVSA de Lisboa a Moscú para enfrentar las nuevas amenazas de sanciones financieras por parte de Washington. Comenzamos a escuchar opiniones. En principio vamos a hablar con el sociólogo Bruno Sgarzini, a quien saludamos, y te preguntamos primero, Bruno, acerca de si considerás que realmente hay crisis humanitaria en Venezuela, como alegan desde Estados Unidos y algunos países aliados, para justificar el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria. Según un organismo de la ONU, según la FAO, Venezuela no está entre los países en crisis de hambruna del mundo, es decir, no hay una crisis de hambre en Venezuela, tampoco hay una, como se denomina la crisis humanitaria, que vendría a ser donde una población masiva no accede ni a medicamentos ni a comida, tampoco hay una crisis generalizada de medicamentos, aunque hay una escasez importante. Esa es la condición en la que hoy estamos viviendo, la de un país bloqueado, la de un país donde el bloqueo representa un crimen de lesa humanidad según los parámetros de la ONU, y en la cual Estados Unidos intenta utilizar esa situación que ha ayudado a propiciar, a agravar,
para utilizar la figura de ayuda humanitaria en función de presionar para quebrar el Estado atacado, que vendría a ser Venezuela, y generar un cambio de régimen, un cambio extraconstitucional del gobierno de Venezuela. Ahora, Bruno, ¿coincide usted con las autoridades venezolanas que tildan de show mediático las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos con la colaboración de Colombia? Bueno, evidentemente lo que ha habido en la última semana en Colombia ha sido la puesta en escena de intentar darle un carácter mediático, farandulero a una acción de carácter militar, a una provocación militar que se dio con un voluntariado que armó la oposición venezolana, la presidencia, entre comillas, interina, es decir, la presidencia paralela de Guaidó, en colaboración con Estados Unidos y Colombia, que intentaron ingresar al país por la fuerza, sabiendo que no lo podían hacer, camiones con supuesta ayuda humanitaria, en la cual se encontraron que había lapre de púa, guayas, elementos para hacer barricadas, en función de utilizar estos camiones como un arma para quebrar la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como un elemento de presión. Esto no lo dice Bruno Garcini hablando con el sur, sino que lo dice la propia Cruz Roja, quien ha tildado esta ayuda humanitaria como un intento de interferencia política. Bruno, ahora te quiero preguntar concretamente sobre el Grupo de Lima. ¿Por qué no hubo acuerdo tras esta reunión en Bogotá? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si pensás que hay una fractura interior, ¿podríamos hablar de esto? Bueno, evidentemente, no solamente que la figura de Donald Trump en América Latina genera bastante rechazo, no tanto en los gobiernos de derecha, sino en las poblaciones donde gobierna, la sociedad donde gobierna este gobierno de derecha, sino que también la idea de una intervención militar, dado la memoria histórica que hay en este continente. Entonces, esta política tan beligerante de Estados Unidos ha llevado que algunos presidentes, incluso en el 2017, según un cable de la agencia Associated Press, que dice que Trump consultó a 4 presidentes, el ex de Brasil, Michel Temer, la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y el presidente de México, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y que todos le dijeron que rechazaban esa idea. Gracias, Bruno Garcini, por tus palabras. Y vamos a ver ahora lo que dice la gente en Venezuela. ¿Cuál es la opinión de los que viven allí mismo? El injerencismo no es la salida. Aquí la salida es como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, el diálogo. No queremos injerencistas, no queremos porque no viene ninguna ayuda humanitaria. Aquí lo que vienen es por las riquezas que ha tenido el pueblo venezolano. De verdad que ya las cartas están jugadas. Ya tenemos un presidente nuevo, reconocido por la gran mayoría de los venezolanos, que es Juan Guaidó. Y solamente esperamos una salida pacífica de Nicolás Maduro del gobierno. Aquí se están aplicando experimentos que ya se aplicaron en Libia, en Irak, en Siria, en Afganistán, etcétera. Los están tratando de aplicar aquí, pero aquí se encontraron con la horma de sus zapatos. Se encontraron con un pueblo decidido a defenderse a como dé lugar. Primera vez que siento que se están haciendo cosas importantes, que estamos dando pasos importantes para poder solventar nuestra situación en el país, para que de verdad haya un cambio político, un cambio económico. Pedimos, por favor, desbloqueen ya las cuentas de la nación, devuelvan el oro que está en Inglaterra, devuelvan los recursos y devuelvan a Citgo y de alguna manera ya levanten pues las sanciones que con el decreto Obama que se ejecutó para Venezuela empezó a cerrarle la posibilidad de que nosotros con nuestros recursos naturales que inclusive se venden a Estados Unidos, el petróleo, podamos nosotros adquirir nuestros productos de primera necesidad. Nico, es el momento de analizar ahora qué se dice en la prensa internacional respecto a la situación en Venezuela. Cuéntanos, por favor, algunos ejemplos.
Bien, Rey, vamos a empezar entonces por el diario argentino Página 12, que publicaba el 23 de febrero de este mismo año en curso, con un título: Fake News, el puente de Venezuela iLive. Si bien la nota y en el desarrollo no se refiere concretamente al concierto que hubo en Cúcuta en esa fecha, sino habla concretamente del puente que algunos medios habían presentado como bloqueado por el gobierno de Nicolás Maduro. Y aquí detallan que en verdad este puente nunca estuvo habilitado porque Colombia no había construido lo que le correspondía, por ejemplo, puestos aduaneros. Y si vemos una foto que publicó Página 12 en esta misma nota, podemos apreciar con bastante claridad que el puente está inhabitado, deshabitado totalmente, sin tránsito, con containers del lado venezolano, puestos efectivamente por la gente de allí, pero aquí pueden vislumbrar bien rejas negras que había puesto la parte colombiana previamente a que se hayan puesto los containers. Vamos a ver un segundo titular ahora que corresponde a los colegas de Telesur que se encargaron de desmentir algo el 7 de febrero de 2019. Ataque a Guaidó, la nueva fake news de la derecha venezolana o en Venezuela. Se refiere a un video que había presentado Guaidó donde se lo veía supuestamente atacado por perdigones y decían que esto había ocurrido el 7 de febrero. Pero el gobierno venezolano se encarga de desmentirlo, primero diciendo que este video corresponde al 2017 y después también confirmando que durante esta fecha en Caracas no había protestas. Vamos a ver ahora un tercer titular que corresponde a CNN en español. Y aquí podemos prestar doble atención porque se trata de un medio que está defendiendo a Juan Guaidó. Titulaban: ¿pasó la ayuda humanitaria a la frontera Brasil-Venezuela? Haciéndose la pregunta. CNN en español tenía un corresponsal allí, Marcos Moreno, quien había asegurado que la ayuda humanitaria o la supuesta ayuda humanitaria todavía estaba del lado brasilero cuando Juan Guaidó en Twitter había anunciado y asegurado que esa supuesta ayuda ya había entrado en Venezuela, algo que fue desmentido por el mismo reportero que estaba en el mismo lugar. Vamos a ver entonces el último titular, el cuarto, que corresponde al medio iraní Hispan TV, que publicó el 8 de febrero de este año: Venezuela arremete contra Pompeo por sus fake news sobre Hezbollah. Se desarrolla que el secretario de Estado norteamericano había informado que en Venezuela había células activas de Hezbollah, lo cual fue desmentido desde la Asamblea Nacional Constituyente este mismo 8 de febrero. También mucha confusión ha generado la polémica autojuramentación presidencial del diputado opositor Juan Guaidó. ¿Qué dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al respecto? Sí, la misma que fue impulsada por el líder Hugo Chávez y rechazada en su momento por sectores de oposición que ahora hacen ciertas interpretaciones de su articulado. La rigurosidad periodística nos obliga a consultar a un experto en la materia, Nico. Así es, por eso vamos a hablar con el doctor constitucionalista, abogado Herman Escarrá, quien participó de la redacción de la Constitución de 1999 y ahora también participa de su actualización. Doctor, le quiero consultar acerca de las opiniones que hay en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que aseguran que es un gobierno ilegítimo. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, es verdad, trabajé en la Constitución vigente en Venezuela de 1999 y en la actualidad presido la Comisión Constitucional de la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución. En la Constitución vigente se prevé que el último año del periodo constitucional debe convocarse a la elección presidencial y así se hizo. Hay que decir que la oposición venía pidiendo adelantar las elecciones. Cuando el presidente entonces sugiere que podía plantearse en el mes de mayo, finalmente la Asamblea Constituyente se dirige al Consejo Electoral y se convocan para el 20 de mayo, un sector de la oposición entonces dice que no va a participar. Sin embargo, otro sector sí participó y fue candidato Henry Falcón con una votación significativa. Un líder evangélico, Bertucci, también tuvo una votación significativa y participaron cerca de 19 partidos debidamente legalizados en Venezuela. De tal manera que en el orden de la legalidad constitucional,
el presidente Nicolás Maduro cumplió y cumple su presidencia con los requisitos previstos en la Constitución. Doctor Escarrá, ayúdenos también a entender el paso que dio el diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino desde el 23 de enero. ¿Es indefinido ese presunto interinato? ¿Puede incluso gobernar desde el exterior? Bueno, la verdad es que ahí hay un error de origen, una inconstitucionalidad de origen y una ilegitimidad de origen. Él es elegido presidente de la Asamblea Nacional venezolana, que está en desacato, como todos sabemos, frente a diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, e invoca el artículo 233 de la Constitución. Esta norma, el artículo 233, se refiere a las faltas absolutas, y la ingeniería constitucional lo que dice es que si opera una de estas faltas absolutas, el presidente de la Asamblea Nacional es presidente encargado durante 30 días para convocar en ese lapso a unas elecciones generales si la falta absoluta operó al principio del periodo constitucional. También operaría la revocatoria del mandato popular, pero eso es a la mitad del periodo constitucional, y el abandono constitucional del cargo. Ninguno de estos supuestos del artículo 233 se dio. Por lo tanto, el hecho Guaidó es un hecho fáctico, es un hecho anticonstitucional, es un hecho que viola todo el ordenamiento jurídico. Doctor, una pregunta más. Con la autoproclamación de un presidente interino y con la intención de ingresar una supuesta ayuda humanitaria en Venezuela, ¿se violan derechos internacionales? ¿Cuáles son? Sí, lo primero es que esta llamada ayuda humanitaria no es aprobada por las Naciones Unidas ni por la Cruz Roja Internacional, en primer lugar. Es decir, ya eso le hace perder toda legitimidad. Todos nosotros sabemos que es un movimiento encubierto para que penetre en Venezuela una fuerza multinacional. Ustedes saben que después del conflicto de Afganistán, la teoría de seguridad y defensa de los Estados Unidos cambió. Entonces ya no son intervenciones directas, sino son intervenciones con un conglomerado. Primero, una fase de crisis económica y de crisis social y de desprestigio internacional, y después la fase de penetración militar, que es con otros ejércitos, aun cuando orientados, asesorados, estimulados y con una gran logística de los Estados Unidos. De tal manera que podría convertirse en un casus belli. Ahora, esto lo ha rechazado hasta el propio Grupo de Lima, lo ha rechazado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo ha rechazado la OEA, y además de todo esto, pues lo rechaza la comunidad internacional, porque saben que es un mal precedente, muy grave precedente. Doctor Herman Escarrá, muchas gracias por sus palabras. Será hasta la próxima entonces. Llegó el momento ahora de ver qué se dice en las redes sociales, pero Rey, entonces para eso los dejo contigo. Muchísimas gracias, Nico. Le propongo ahora revisar cómo fue visto en Twitter uno de los sucesos acontecidos durante el mes de febrero en Cúcuta, Colombia, epicentro de la denominada ayuda humanitaria para Venezuela. Aquí tenemos, por ejemplo, un tuit de Manel Márquez. La imagen real del concierto de los que quieren meter a Venezuela en una guerra civil e internacional es esta, dice él. Un fracaso absoluto, no llegan ni a 20.000 los asistentes, la mayoría colombianos, el 80%. Y luego cita una serie de etiquetas que tuvieron que ver con ese concierto, Venezuela Aid Life, Guaidó, Hands Off Venezuela, que también utiliza los defensores de la soberanía en este país suramericano. Vamos a ver otra de las reacciones, por ejemplo, esta de Iván Angulo, dice, según el último informe de 2018 de la desnutrición en América Latina, elaborado por la FAO y la OMS, Colombia tiene 4 millones de personas que pasan hambre. Parece que para Juanes, Carlos Vives y los gobernantes de Colombia no existen, solo piensan en agredir a Venezuela
por Trump. Este es el trasfondo sociopolítico de la Colombia que acoge la presunta ayuda humanitaria y utiliza su territorio para pretender trasladarla hacia Venezuela. Otra de las reacciones en esta red social la vemos a continuación. La nave comunica datos. Diego Torres en el concierto de Trump contra Venezuela. El costo del concierto es de $70 millones. La supuesta ayuda humanitaria es de $20 millones. Cada artista cobrará entre 2 y 4 millones según el caso. El color esperanza es el verde dólar. Y por último, vea esta, que tiene mucho que ver con el entorno de denuncia. Para la guerra nada, Donald Trump, saca tus garras de Venezuela. Ya sabemos que lo de Irak fue una mentira de Estados Unidos, dice esta usuaria, que no hagan lo mismo con Venezuela. Así hacemos un breve repaso por las redes sociales, en este caso Twitter, sobre este particular. Y desde el punto de vista económico, ¿cuánto hay en juego? Nos lo explica el experto en geopolítica petrolera, Vladimir Adrianza, a quien saludamos, y le preguntamos, porque hablar de Venezuela es hablar de petróleo. ¿Tiene algo que ver esto con la insistencia de Estados Unidos? Evidentemente, los Estados Unidos están interesados en controlar la reserva de petróleo más grande del mundo, pese a que ellos vienen diciendo que Estados Unidos ha aumentado sus reservas de petróleo de esquisto al punto de tener aproximadamente 79 años de reservas. De ahí es donde viene la pregunta que le hicieron en días pasados al presidente de los Estados Unidos y que él respondió diciendo que Estados Unidos, cada país que lo llamara para que hiciera una guerra, debería saber que ellos se iban a quedar con el 50% de los recursos naturales que ese país tuviera. Que Estados Unidos no iba a estar haciendo guerras simplemente para quedarse con nada. Eso justamente justifica la acción de los Estados Unidos, toda vez que existen intereses muy claros, tanto de ese país como de algunos grupos de la región, en ponerle la mano al petróleo venezolano y a las grandes reservas que Venezuela tiene, no solamente en petróleo pesado y extrapesado, sino en livianos, medianos y condensados. Pero Vladimir, ¿no afecta a Estados Unidos las sanciones que la propia Casa Blanca aplica contra la estatal venezolana PDVSA o sí? Claro, afirmativo. Es evidente que, sobre todo con el caso de Citgo, que ha sido embargada en estos días de una manera totalmente inconcebible, por decirlo así. Citgo ha adaptado un conjunto de cafeteras, hay que decirlo así, a verdaderas empresas de refinación que son capaces de producir gasolina, diésel y otros derivados con base al petróleo, a las características del petróleo venezolano. Entonces, indiscutiblemente, la capacidad de producir esas empresas, esos derivados a partir de otros petróleos, genera problemas operativos, y esos problemas operativos con las sanciones afectan directamente al consumidor de los Estados Unidos en el porcentaje que esa producción se distribuye o vende en el mercado norteamericano. Última pregunta, Vladimir. Según su opinión, ¿qué medidas debería o tendría que tomar el gobierno de Maduro para superar las sanciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que podemos hacerle frente a una guerra no convencional como la que hemos venido recibiendo desde hace muchos años para acá. Evidentemente, Venezuela no solamente ha recibido una operación de cerco y asfixia en lo económico, sino que ha tenido un acoso mediático, ha tenido un orquestado contrabando de extracción de bienes, servicios y particularmente de combustible, y ha enfrentado lo que se llama el concepto de la guerra no convencional desde todo punto de vista. Y Venezuela hoy en día ha sido exitosa en la capacidad de poder enfrentar esa guerra. Evidentemente hay un fortalecimiento también que hay que tomar en cuenta, que es que la gente ha salido a la calle a defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, el régimen constitucional que preside el presidente Nicolás Maduro. Eso es un elemento que está evidentemente sobre el tapete y
Eso ha sido posible, entre otras cosas, por la unión cívico-militar que en Venezuela se da. En otras palabras, la gente del pueblo venezolano, junto con la gente de la Fuerza Armada, que es el pueblo en uniforme, puesto que en Venezuela no hay una casta militar especial, es la gente del pueblo la que va a la Fuerza Armada Nacional, y evidentemente eso ha dado un gran respaldo a lo que es la defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Y en torno a Venezuela todavía nos queda mucha tela por cortar, pero Rey, se nos acaba el tiempo. Así es, Nico, razón para que sigamos de cerca los acontecimientos, porque a juzgar por lo que nos explicaban nuestros invitados, el asedio internacional a la nación suramericana está lejos de concluir, al menos por ahora. El intento de golpe sigue latente. Efectivamente, seguirá Venezuela entonces en la mira del mundo y en nuestra agenda de análisis, por supuesto. Rey, chao. Saludos al equipo allí en Caracas. Y usted recuerde, nos volvemos a encontrar en la próxima emisión junto a Telesur y RT.